Ramírez, directora de México. ¿Cómo vamos, Sofía? Como siempre, un gusto el poder contactar contigo y ver más claras las cosas. A ver, después de lo que hoy muchos llaman un jueves negro para el dólar, para el peso mexicano, ¿todavía hay una tendencia positiva para el peso? Sí, no te escuchamos, Sofía, perdón. Perdón, creo que ahora sí ya me escuchan. Listo. Creo que ciertamente la colega periodista nos acaba de dar un panorama muy importante. Hay todavía muchos elementos que nos permiten pensar que la trayectoria puede retornar hacia abajo, digamos, de forma que el peso vuelva a ganar terreno. En punto número 1, creo que podemos primero observar que respecto a marzo, estamos hablando que seguimos por debajo de los 18 pesos. ¿Tú te acuerdas? El 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, pasamos y rompimos la barrera de los 18 pesos y ya pensábamos, 18 pesos por dólar, y ya pensábamos que era un día optimista. La trayectoria tuvo ahí un par de brincos porque en el intermedio hubo, bueno, ya sabes, este conato de quiebra de bancos regionales en Estados Unidos y luego en Europa Deutsche Bank y Credit Suisse tuvieron sus propias dificultades, pero al final del día logró el peso remontar. ¿Por qué lo logró? Bueno, primero que nada porque el nearshoring pues no solamente es un mito o una esperanza, sino que está en las expectativas de los inversionistas. Y lo que estamos viendo aquí es que hay una certeza, digamos, alrededor de todos los inversionistas en cartera, es decir, no los que están comprando fierros, máquinas, carreteras, trailers, no, estamos hablando de aquellos que están invirtiendo en los lugares donde se les conceden mejores rendimientos. Hay la apuesta porque el nearshoring en efecto pueda tener un impacto de mediano y largo plazo. Es decir, no solamente Elon Musk, hay muchas otras empresas que están trayendo sus inversiones del sudeste asiático, no solamente a México, también a Estados Unidos, a Canadá, pero vemos también la llegada de capitales europeos. Entonces, primero que nada, hay una realidad, hay una expectativa de que siga habiendo una cantidad importante de exportaciones, porque las cadenas productivas no son algo nuevo, es algo que hemos venido construido prácticamente desde los años 90 con la firma del Tratado de Libre Comercio. El día de hoy, pues nos damos cuenta que seguimos siendo el principal socio comercial de Estados Unidos en el primer trimestre del año, llegamos a niveles récord de más de 15% de todo lo que compra Estados Unidos al mundo, lo compra de México, y esa parece ser nuestra nueva realidad. Entonces, punto número 1, en la medida en la que la economía norteamericana siga creciendo, como parece que es lo que está ocurriendo todavía al día de hoy con los datos de empleo que conocimos temprano, bueno, pues ahí tendremos solidez en el peso. ¿Por qué me refiero en específico a las exportaciones? Porque de hecho, si tú lo comparas con la siguiente fuente de ingresos por dólares, que son las remesas, estamos hablando que más o menos una décima parte del ingreso en dólares por exportaciones viene por remesas. La relación es 10-1. Entonces, las exportaciones son la principal fuente de ingreso de dólares al país y por lo tanto, esa solidez del ingreso de dólares no se va a modificar de un día para otro. Punto número 2, las remesas mostraron, como bien refería Leticia hace un momento en su reportaje, pues una solidez muy importante y seguirán entrando porque pues la economía norteamericana, insisto, sigue creciendo. ¿Por qué insisto que la economía norteamericana sigue creciendo? Porque con los datos del día de hoy de empleo, digamos que se dio cuenta de que creció la cantidad de empleos nuevos el doble de lo que se esperaba prácticamente en Estados Unidos. Entonces, realmente lo que vimos hoy, que fue una modificación en el tipo de cambio, donde pasamos ayer de estar por debajo de los 17 pesos, abrir hoy en 17 pesos por dólar, y mañana empezar el día con 17.24 pesos por dólar o 17.38, digamos, dependiendo el momento en el que se revise, bueno, pues al final lo que va a acabar pasando es lo mismo que vimos el día de hoy. Se espera que la Fed empiece a aumentar sus tasas de interés. Recordemos que la Fed es el Banco Central norteamericano, porque justamente hay todavía una economía muy dinámica en Estados Unidos. Perdón, nada más rápido para acabar la idea.
eso implica que va a seguir habiendo presiones inflacionarias y la Fed quiere contener la inflación. A ver, y en ese sentido, estamos hablando de que la fortaleza de este mal llamado superpeso, la fortaleza viene de la debilidad del dólar, y en la medida en que el dólar se fortalece, el peso va a tender a tener esta situación como la que ocurrió hoy. Mira, no necesariamente es por la debilidad del dólar en todas las ocasiones. El día de hoy, más bien lo que vimos es que los inversionistas en cartera, esos que van llevando su dinero de un lado a otro, dependiendo quién les da una mejor tasa de interés, le metieron auguraron, advirtieron que iban a tener más rendimientos en Estados Unidos, dado que la expectativa es que la Fed aumente la tasa de interés en bonos del Tesoro que en CETES o en algún otro instrumento gubernamental mexicano. De ahí que se hayan llevado un pedacito de los dólares que están entrando a México a Estados Unidos. Ahí de lo que te hablas más bien de una solidez de la economía norteamericana. En otras ocasiones, como en el caso de cuando vimos la crisis financiera de los bancos regionales en Estados Unidos en marzo de este año, pues realmente ahí lo que pasó fue que hubo mucha aversión al riesgo. Los inversionistas tuvieron temor porque hubiera una crisis del sistema financiero y decidieron refugiar sus recursos en Estados Unidos en dólares por ser una moneda pues más robusta, pero pues con una tasa de rendimiento mucho menor que la que tenemos en México. No olvidemos que en México tenemos una tasa de interés de referencia del orden del 11.25%, mientras que Estados Unidos se mantiene en 5.25%. Entonces, creo que ese diferencial de tasas ha sido motivo de fluctuación en el tipo de cambio, porque dependiendo si la expectativa es que Estados Unidos suba su tasa de interés, pero México ya no, pues habrá algunos dólares que vayan y vengan. Pero insisto, la relación de la cantidad de dólares que entran por exportaciones con la segunda fuente de ingreso de dólares, que son las remesas, es de 10-1, y el siguiente rubro pues ya podría ser la inversión extranjera directa, que esa por lo pronto no parece que se vaya a detener, salvo que hubiese algún evento que mermara la confianza de los inversionistas en la estabilidad monetaria, bancaria, financiera y fiscal de México. Oye, cosa que no se augura que vaya a suceder pronto. Claro, Sofía, ya con el tiempo encima, pero te pediría de favor brevemente me dijeras qué tan real es esto que le llaman la desdolarización de la economía global. Pues mira, pareciera haber una tendencia a que las grandes potencias distintas a Estados Unidos estén incrementando la cantidad de inversiones en cartera en distintas monedas o distintas canastas de monedas distintas al dólar. Sin duda es algo que ocurre en un contexto de polarización global, la geopolítica lo amerita, pero no pareciera que fuera a ser una realidad en el corto, ni siquiera en el mediano plazo, así que por lo pronto todo parece mantenerse igual, aunque la tendencia, como bien refieres, indica que en el largo plazo esa podría ser una realidad. Sofía Ramírez, te agradezco como siempre que nos regales unos minutos aquí en Mega Noticias. Paco, un abrazo, hasta luego. Gracias, hasta luego. 100 palabras de Raúl Frías Lucio.